Primero que nada, agradecer mucho la invitación a participar de esta reflexión tan vital en este tiempo tan complejo humano en que claramente necesitamos dar un paso hacia un nuevo tipo de vida, hacia un nuevo tipo de convivencia, hacia un nuevo tipo de ser en este planeta, en este hogar común en el que somos. Y eso requiere un cambio de conciencia. Y el cambio de conciencia se educa no solo desde la primera infancia, sino que se educa toda la vida. Entonces quisiera reflexionar o poner algunos puntos que me parece importante integrar en esta educación amplia del ser humano. Una educación que vaya más allá del individuo, del individualismo o del pequeño grupo al cual pertenecemos. Entonces, el primer énfasis que quiero hacer es la educación en nuestro vínculo con el mundo, con la existencia en general. Eh, este sentimiento de pertenencia a una red viviente, a una trama humano, planetaria y cósmica en que somos. Este sentimiento de que en lo que somos aportamos, damos y recibimos, de que somos todos responsables del estado del mundo. ¿Mm? El sentimiento de pertenencia a una localidad, a un territorio, a un barrio, a una comuna, a una ciudad, a un país, al planeta, al cosmos entero. Este sentimiento de que eh, algo de mí vibra en todo y todo vibra en mí. Y que además en la complejidad del mundo contemporáneo pertenecemos a redes virtuales, interactuamos en redes virtuales. Entonces, hacernos también conscientes eh, de cómo nuestros aportes en la red virtual, aquello aquellos bits que ponemos en la red virtual afectan a una comunidad de pensamiento y emoción y cómo influyen en el estado emocional del mundo, ¿no? Eh, la educación también, además de este sentimiento de pertenencia, de que no es posible ser separado, de que aunque queramos separarnos, somos afectados y afectamos al mundo, la educación de ser en un proceso. La ciencia nos entrega ese conocimiento, que es un conocimiento espiritual, porque estas dos cosas que digo son conocimiento espiritual porque nos entraman y nos unen a una totalidad cósmica. La conciencia de ser parte de un proceso que, de acuerdo a lo que nos dice la astrofísica, se inicia hace 13.500 millones de años con la expansión del universo primigenio y que desde ahí en adelante el universo y el proceso vital no ha dejado de crear en una continua evolución, en una continua expansión de la complejidad y la conciencia, de las formas vivientes que van emergiendo y que nosotros como humanos pertenecemos a esa cadena, somos parte de esa cadena viviente y somos eslabones de una cadena. Este sentimiento que tanto tuvieron antiguos pueblos en relación a sus antepasados, ¿cierto? Este sentimiento de que ahora no solo de mis antepasados, sino soy parte de una red viviente en que generaciones galácticas, geológicas, biológicas, humanas, han hecho su aporte para que yo esté aquí, que todo lo que hoy somos aquí nosotros es resultado de un tremendo proceso, es del tremendo heroísmo de especies, de generaciones humanas que nos traen hasta acá y que a cada
grupo de generaciones le ha correspondido generar un aporte en este continuo transformación de la forma y de la conciencia, y que a nosotros nos corresponde aportar algo muy importante que tiene que ver con una nueva conciencia más amplia, dar el paso de la conciencia individual focalizada en la parte o focalizada en los pequeños grupos de pertenencia a una conciencia de pertenecer, como decía, a una trama planetaria, a un contexto social, de lo cual depende, y yo no lo digo como una cosa romántica, lo digo como una cosa incluso práctica, porque esto depende nuestra sobrevivencia biológica como seres biológicos en el planeta, de nosotros y de las demás especies, y de esto depende también nuestra sobrevivencia psicológica, que está fuertemente amenazada por los estándares de salud mental en que nos movemos y por esta falta de sentido con que vivimos. Pienso que el extremo individualismo, la fragmentación posmoderna de yo con mi vida, tú con la tuya, haz lo que quieras, yo hago lo que quieras, siempre que no me moleste, ¿cierto? Esta falta de visión de totalidad en que somos, ¿m? Nos ha llevado a una gran falta de sentido, a una desmotivación, porque para el ser humano moverse en la motivación de divertirse, tener muchas experiencias, consumir, es miserable, porque el ser humano desde su propia interioridad está llamado a ser más. Y hasta que no nos situemos en ese lugar de sentido, de aporte, de vocación, no vamos a poder vivir en paz. Por lo tanto, una conciencia, ¿cierto? Una conciencia y un trabajo sobre nuestra psiquis es fundamental. Así que digo, una sobrevivencia biológica, una sobrevivencia psicológica para no enloquecer, o no entrar en todo tipo de distorsiones mentales como las tenemos hoy día, eh, y en una sobrevivencia de la malla social. Necesitamos otro tipo de convivencia, sociedades más amplias, más ecológicas, más solidarias, más conectadas, más vinculadas, con menos soledad, ¿no? La vida humana en interdependencia también con los ritmos cósmicos, con la naturaleza, con los ciclos de la luna y del sol, con una vida de buena calidad que ponga énfasis en el bienestar vincular, afectivo, en el bienestar interior, por sobre el consumo, la extrema actividad, ¿no? Y que integren la espiritualidad como una parte importante de la vida, ¿no? Y los valores espirituales y eternos de todos los tiempos. Eh, la educación del sí mismo, ¿no? Con la autoconciencia al centro. Quisiera dedicar un rato a hablar de la educación del sí mismo. Primero, cierto, en este sentido, como un ser que pertenece, como un ser que es parte y resultado de un proceso en que el vivir está lleno de sentido por lo que yo soy en el gran contexto y por lo que puedo aportar con mi propio modo único y diverso en ese gran contexto, en que puedo mirar el bien general, el bien común planetario, eh, integrado a mi propio bien, ¿no? Eh, y la educación del ser humano como vehículo de una energía y de una conciencia mayor. Y esto requiere conciencia interior, ¿ah? El autoconocimiento y la autorregulación de los aspectos, de los tres aspectos fundamentales que nos conforman como humanos, ¿cierto? De nuestro cuerpo, de nuestro sentimiento y emoción, de nuestra mente. Los seres humanos en este momento estamos en un estado
desarmonía, diría yo, en estos tres aspectos, por falta de conciencia, por falta de autorregulación, por falta de dedicación, por falta de introspección y autorreflexión en relación a quiénes somos y quiénes somos en el mundo. ¿Qué suele ocurrir? Que el cuerpo transmite en un sentido, la emoción en otro, la mente en otra, el cuerpo en general, el cuerpo humano en nuestras culturas, es utilizado como objeto de imagen y prestigio o como objeto de productividad. Lo explotamos, lo explotamos para que sea productivo, lo estimulamos para hacer más de lo que un ritmo armónico de vida nos aconsejaría, lo mal alimentamos, no lo visualizamos energéticamente para que pueda fluir de buena manera. Tenemos una gran ignorancia por falta de conexión personal de algo tan básico de nuestra naturaleza más cercana, que es el cuerpo. No lo escuchamos. ¿Ah? Tenemos que aprender no solo a ver el cuerpo como mirado en tercera persona, sino que a sentirlo, a escucharlo, a darle su espacio. El cuerpo nos da mucha información sobre nosotros mismos, porque todo recae en el cuerpo. Entonces, más que el cuerpo como objeto de imagen o de productividad, el cuerpo vivido como algo que siento, como un vehículo que armonizo para mi propio bienestar, que inevitablemente, que bien alimento, que lo vivo en un ritmo armónico. El cuerpo es parte de la naturaleza, por lo tanto necesita un ritmo armónico semejante al ritmo en que vive la naturaleza de descanso y actividad, etcétera. Por lo tanto, lo habito, y eso va a incidir en el medio de todas maneras. Ahora, ¿qué suele ocurrir con nuestro aspecto emocional? Que está o sobredimensionado y que por falta de autoconocimiento y de autorregulación nos inunda y nos distorsiona y contaminamos al mundo con nuestros estados emocionales a través de nuestras acciones o palabras o reacciones, o nuestro cuerpo emocional está no reconocido, bloqueado, reprimido y sale desde el inconsciente, ¿cierto? En acciones equívocas, en sarcasmo, en burlas y en cosas, en equivocaciones y de manera no manejada. Necesitamos escuchar a nuestras emociones. Por último, necesitamos darnos cuenta cómo funciona nuestra mente. La mente contemporánea suele ser una mente sobreactivada, una mente que funciona a mil, que está siempre saltando de acá para allá, fantaseando, llena de ansiedad y expectativas, deseando cosas que no son, habitar el momento, y completamente desregulada, como una especie de loca o loco que corre por todas partes, que nos estimula emocionalmente, que nos angustia, que nos pone ansioso, que afecta a nuestra bioquímica, que afecta a nuestro cerebro. Entonces lo que ocurre es que en vez de estar a favor de nosotros mismos, somos nuestros mayores enemigos muchas veces, ¿no? Con nuestra actividad mental, emocional y corporal, en vez de beneficiarnos para hacer una mejor acción en el mundo, lo que hacemos es perjudicarnos constantemente con nuestras actitudes interiores. ¿Por qué? Porque estamos en una conciencia, en un tipo de conciencia y cultura, paradigma, en la cual no se le da espacio ni valor a la vida interior, a la introspección, a conectarnos con nosotros mismos. Así que creo que es vital un cambio de paradigma y educación desde el jardín infantil, la escolaridad y la vida adulta, en la cual vayamos valorizando los tiempos que habitualmente suelen ser entendidos como pérdida de tiempo.
los tiempos de darnos espacio para nada, para estar con nosotros mismos, para sentirnos, para respirar y pasear por un parque, por una plaza, por un bosque, por la playa, por el campo. Tiempos para ser, no tiempos para hacer. Eso creo que forma parte de la base de una educación consciente, un ritmo armónico de vida que contemple la introspección, el autoconocimiento, y la educación en algo que es muy importante y que creo que por el materialismo de la cultura en que vivimos en general, en el mundo, del paradigma en que vivimos, que es consciente de que en lo profundo de nosotros mora un centro amoroso, sabio, armónico, que está en el fondo, que aparece cuando quietamos la ansiedad, cuando quietamos las expectativas, cuando quietamos el enojo, los reproches, cuando los integramos y nos hacemos cargo de eso y vamos conectando con algo adentro que es distinto a todo eso, que es distinto a este ser humano habitual, inquieto, eh, que no es capaz de contenerse a sí mismo, ¿ah? Que es simplemente algo amoroso, sabio, que sabe, que tiene respuestas, respuestas sabias a los grandes desafíos de nuestra vida, que es ecuánime, que es pacífico. Aprender a caminar hacia allá, porque allá mora nuestro centro espiritual, allá mora nuestro ser real. Y creo que eso forma parte fundamental de la educación eh, consciente. Es decir, enseñarnos la quietud, no solo exterior, sino que enseñarnos la paz interior, la quietud de la mente. Y hoy día hay muchas prácticas que nos ayudan con eso. Prácticas eh, de presencia plena, prácticas de aprender a caminar consciente, de poner la atención en lo que estamos haciendo en presencia, en conciencia presente, prácticas contemplativas, la práctica de la meditación, eh, todas aquellas prácticas que tiendan a ponerme y a habitar este momento y abrir la brecha hacia el infinito de lo que soy, son prácticas que nos conectan con otra dimensión de nosotros y que cuando vamos profundizando, cuando vamos realmente profundizando ese ser profundo, que no me cabe duda que todos los seres humanos lo hemos experimentado alguna vez, lo hemos experimentado en momentos, no sé, incluso en momentos de extremo dolor. A veces en el extremo dolor aparece este otro polo sereno, sabio, que me da el sentido de las cosas. O lo hemos experimentado caminando en la naturaleza o en vacaciones, cuando se ha colado a nuestro consciente acelerado y ha entrado ahí y son los momentos más importantes de la vida, son los momentos en que hemos estado en un profundo bienestar. Ahora, eh, eso que se ha colado en algunos momentos en nosotros como casualmente, es algo que tenemos que aprender a educar y a afianzar. Tenemos que aprender el camino hacia eso, porque cuando ese estado comienza a ser, empezamos a habitar ahí, empezamos a experimentarlo y empezamos a estabilizarlo, podemos generar otro tipo de persona. Y la experiencia, y eso quería decir delante, la experiencia es que hay algo de mí que no conocía. Es como otra identidad, es una identidad tan distinta, que es serena, que es de amplia mirada, que se ve en una totalidad mayor, que sabe que yo no soy el centro del mundo, que se mueve por otros valores. Cuando estoy ahí, los problemas que de repente son tan importantes cuando estoy agitada por la conciencia del ego, dejan de ser importantes. Y lo que es importante son cosas mucho más simples y mucho más de una plenitud interior, porque es ahí
donde conectamos con esa plenitud interna, esa plenitud que tanto buscamos, haciendo mil cosas, consiguiendo mil cosas, escalando socialmente, poniéndome metas de lograr y lograr y lograr, cuando en realidad la plenitud siempre ha estado en casa, en la casa interior, en mi casa interna. Hacia allá tenemos que educar, tenemos que aprender a vivir poniendo en el centro ese espacio de conciencia desde donde puedo entender que mi mente, mi emoción y mi cuerpo son vehículos de ese ser más profundo, de ese ser de poderoso amor y sabiduría, creativo, pleno, dichoso, que la idea es que yo pueda poner al servicio una mente más quieta, una mente más centrada, una emoción integrada, conectada con sentimientos amplios de encanto, de disfrute, más que con cuestiones eh, adictivas de emociones duales, polares y tóxicas, de un cuerpo que esté armonizado y poner la vida al servicio de eso. ¿Por qué? La vida al servicio de este ser, porque este ser vive para servir, vive para dar, vive para aportar. Ese tipo de educación es el que necesitamos. En general, la educación formal al menos tiende a poner énfasis en entrenar a la persona para que sea hábil y productiva, pero no aprendemos a educar al vehículo que va a ser o hábil o productivo, cualquier cosa. Eh, Eso es lo que hay que poner al centro. Una buena calidad de ser para una buena calidad de vida llena de sentido y que aporte al mundo. Y para terminar, quisiera aportar como dos cosas que me parecen importantes como integrar a la vida de uno. Una de esas cosas es integrar momentos en la semana y ojalá en el día, en el cual yo tenga una bitácora personal escrita con la mano, no con el computador, con la mano, con lápiz, en la cual yo pueda autorreflexionarme, en la cual pueda mirar lo que sentí en ese día, lo que pensé en ese día, lo que expresé, lo que dije, hacia dónde quisiera dirigir mi energía, el efecto que causé en los demás con mis acciones, y hacerlo no desde la culpa, sino que hacerlo desde la conciencia, porque en la medida que somos conscientes de nuestro estado personal, en la medida en que nos autoobservamos, estos estados se van integrando y se van eh, dirigiendo conscientemente en el sentido que mi ser quiere. Así que por un lado, integrar esta autorreflexión, autoobservación. Sugiero, por supuesto, tener una vida armónica, armónica en ritmo, armónica en alimentación, una vida sencilla en que nos acerquemos a la naturaleza y nos alejemos del extremo consumo, del consumo de más. ¿Ah? Una vida en la cual hay espacios para la naturaleza. La naturaleza no solo aporta oxígeno a la atmósfera, la naturaleza es una sanadora espiritual de nosotros. Tenemos que entenderlo así. Somos en la naturaleza y la naturaleza es la principal sanadora y terapeuta del ser humano en sus emociones y en su cuerpo. Así que sugiero prácticas de caminar consciente, prácticas de caminar sin zapatos, de tenderse en la tierra, en la arena, de volver a escuchar el canto de los pájaros. Todavía tenemos ese encanto. eh, y de una vida más ecológica. Y sugiero la práctica de parar. Para quien vive en la gran ciudad, para quien está en un trabajo lleno de exigencias, les sugiero que cada cierta cantidad de minutos detenga su trabajo, detenga su quehacer, eh,
respire profundo y por 3 minutos mire por una ventana o se conecte con algo bello en el lugar donde está y simplemente respire y deje la mente funcionante y se retome, se recicle, eh, cambie los tractos neuronales, se llene por un instante de aire mental y de aire de paz, para desde ahí comenzar a conectar con ese espacio interior sereno. Y sugiero todas las prácticas, a eso le llamamos pausa sagrada. ¿Ah? Hagamos pausas sagradas en el día, en este vivir loco frenético que no para de la mañana a la noche. Comencemos con una pausa y vivamos mejor, en mayor calidad, y comencemos por educarnos a nosotros mismos. Todos somos educadores de todos, pero comencemos educándonos a nosotros mismos. Muchas gracias por su atención y por esta invitación.